A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos todos a su programa A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Hoy estamos cumpliendo 22 años al aire en este canal, en un programa que ha podido estar en varios canales de televisión en el Zulia, en varias emisoras de radio, en canales de televisión internacional. Hoy está en la plataforma web y en toda la multiplataforma que existe. Para nosotros es un verdadero orgullo estar con todos ustedes. Y vamos a celebrar nuestro aniversario como nos gusta, que es trabajando, mis queridos amigos. Estados Unidos ha aprobado el Tratado de Protección Temporal para los venezolanos. Es una muy buena noticia para la comunidad venezolana en Estados Unidos, sobre todo para los que están en situación de ilegalidad, que han llegado a ese país con una visa de turista, se quedaron allí, no pidieron asilo porque no tienen condiciones para pedir un asilo u otro tipo de visa, se han quedado ilegales y ahora pueden sacar la cabeza del hueco, pedir permiso de trabajo. El Tratado de Protección Temporal fue aprobado hasta el año 2022, pero todos los tratados de protección temporal que existen en Estados Unidos son renovados automáticamente, incluso si las condiciones en el país de origen cambian. Ellos han mantenido el Tratado de Libre Comercio con Nicaragua, con El Salvador, el Tratado de Protección Temporal, aun y cuando las condiciones en esos países cambiaron. Esperemos que los venezolanos puedan aprovechar esta oportunidad que agradecemos al gobierno norteamericano al haber entregado este tratado, esta protección a los venezolanos, así como lo ha hecho también Colombia, reconociendo que en Venezuela hay una gravísima crisis y que los venezolanos que están en esos países no pueden regresar a Venezuela hasta que las condiciones de este país no cambien. Eso es lo que dicen los tratados. Yo estoy bastante satisfecho y contento que esto haya ocurrido en los Estados Unidos para que los venezolanos que están allí en condiciones de ilegalidad o los que les negaron el asilo puedan acogerse a un tipo de protección de esta naturaleza. Mañana tendremos a la doctora María Trina Burgos en el programa. Con ella vamos a trabajar un poco el cómo se solicita el tratado, quiénes pueden solicitar la protección, bajo qué mecanismo, necesita o no un abogado de inmigración para que lo ayude. Mañana vamos a poder tener toda esa información acá. Una segunda noticia también bien interesante tiene que ver con que el gobierno norteamericano ha decidido que va a revisar las sanciones que afectan al pueblo venezolano. En este momento en particular tenemos una sanción que es muy costosa para los venezolanos, que es la sanción al gasoil, que amenaza ya con paralizar la distribución de alimentos en Venezuela. Si el gobierno norteamericano, yo esta mañana me tomé mi libertad como ciudadano de solicitarle al propio presidente de los Estados Unidos en su Twitter, de solicitarle a la vicepresidenta Kamala Harris, de solicitarle al delegado para el hemisferio sur del continente que levanten o que permitan un intercambio, un swap de petróleo por gasoil para que Venezuela pueda obtener el gasoil que necesita para que el sistema de transporte de carga no se detenga, porque quien sufriría en este caso es el pueblo venezolano. También los Estados Unidos le han dicho al gobierno de Maduro que no van a dialogar con él, que él tiene que dialogar con la oposición venezolana, que Nicolás Maduro tiene que reunirse con la oposición venezolana si quiere que las sanciones cambien, si quieren que todas estas situaciones que tiene Venezuela con Estados Unidos cambien, pues Estados Unidos envió un mensaje muy claro diciéndole: la negociación es con la oposición venezolana, no es con nosotros vamos a continuar presionando, ahora va a ser multilateral, multinacional, la sanción que ellos están, digamos, el mecanismo de presión para que nos conduzca, así lo han dicho claramente, a elecciones libres y verificables en Venezuela. Así que no le han puesto, el gobierno de Biden ha cambiado bastante la política de Trump. Primero, Trump nunca aprobó el TPS, lo ofreció 1 millón de veces y nunca lo aprobó. El gobierno de Biden lo aprobó.
el gobierno de Biden no dice elecciones sin Maduro, sino que dice elecciones libres y verificables para que Venezuela encuentre su camino democrático. Se la han puesto más fácil a Nicolás Maduro, que debería necesitar atender la crisis de los venezolanos, y un mecanismo es negociar con la oposición lo que dice la Constitución, elecciones libres y verificables. Debería no ser tan difícil aceptar eso. Evelyn Castro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes también a Alcis Espina, agradeciendo a Dios por estar con ustedes nuevamente y agradeciendo a Pasarela 72 por esta blusa tan preciosa que hoy luzco y que estamos cumpliendo y celebrando estos 22 años al aire. Yo contentísima, yo creo que voy para 3 años acá en Apunto, si mi memoria no me falla, 3 añitos aquí en Apunto, pero 22 años manteniendo esta ventana, llevándoles la información que usted necesita estar al tanto. Bueno, bella mi blusa, Pasarela 72, en Instagram, @pasarela72. Bueno, rapidito revisamos información que tenemos en el portal de versionfinal.com.be. Conindustria dice, sector metalúrgico está laborando a 30% de su capacidad instalada. Ampliamos esta información, buena parte del sector industrial está trabajando, pero a muy poco porcentaje de su capacidad instalada, según señaló Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Conindustria. Citó como ejemplo el metalúrgico, donde están laborando solo el 30% de las empresas, pero a muy baja capacidad. En declaraciones a un medio caraqueño, Acevedo señaló que las empresas operan, pero no están siendo utilizadas en su totalidad como consecuencia de la caída de la demanda. También subrayó que esto a su vez es producto de la disminución considerable del poder adquisitivo de los ciudadanos como consecuencia de la crisis económica que se vive en el país, la cual se agravó por efectos de la pandemia. El dirigente empresarial insistió en que el sector industrial no puede seguir trabajando bajo el esquema de 7+7, pues es inviable, ya que no se puede estar prendiendo y apagando las máquinas. Además, hay una cadena de suministro y se da el caso que se termina la producción, pero no se puede despachar sino dentro de 10 días, lo cual duplica el costo de capital de trabajo. Comentó que en reiteradas oportunidades se le ha dicho al gobierno que el sector industrial está dispuesto a trabajar cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Con esta noticia le doy las buenas tardes a mi compañero Alcis Espina, que por cierto está cumpliendo 13 años, ¿no? El día de ayer, al aire. Buenas tardes, Juan Carlos, Evelyn, amigos televidentes, bienvenidos a otra edición más de Apunto, la ventana plural para la discusión de las ideas, como bien lo decía Juan Carlos, 22 años al aire en el canal 11 del Zulia, en distintos horarios. El programa comenzó a las 9 de la noche, luego pasó a la mañana, luego se hizo a media mañana y ya estamos en nuestro horario habitual de 2:30 del mediodía a 2 de la tarde. Agradecidos a ustedes por la alta audiencia de nuestro programa Apunto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Mis redes sociales en pantalla, en Twitter e Instagram es el mismo usuario, @Alcis Espina, para que se comuniquen con nosotros y podamos interactuar. Ordenan juicio a 9 detenidos que intentaron secuestrar a Diosdado Cabello. El Tribunal Segundo de Control del Estado de Monagas ordenó abrir un juicio contra 9 personas acusadas de intentar secuestrar a Diosdado Cabello con el fin de ser entregado a las autoridades de Estados Unidos, según fuentes del sistema de justicia. La decisión fue anunciada en el Palacio de Justicia de Monagas, donde se celebró la audiencia preliminar dirigida por el juez segundo de control de Monagas, Luisa Cabezas. Los procesados quedaron identificados, da la lista de los nombres, y durante la audiencia tomaron la palabra 4 de los 9 acusados, quienes negaron los cargos formulados por el Ministerio Público y exigieron el esclarecimiento de los hechos. Estas personas fueron detenidas entre El Furrial y Maturín en abril del año 2020. El escrito acusatorio, la Fiscalía relata que Luis Villarroel, uno de los 9 acusados y quien funge como comisionado de la clase obrera del Furrial, presuntamente recibió un mensaje en su celular donde le informaban que se gesta un plan para secuestrar a Diosdado Cabello. El propósito del secuestro era hacer efectiva la recompensa de $10 millones ofrecida por el Departamento de Justicia de ese país el 26 de marzo del año 2020, a quienes ofrecieron información que condujeran la detención de Diosdado Cabello. Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, en este momento se está realizando, estoy tratando de entrar para mostrarles a ustedes, mis queridos amigos, una conferencia que están dando los senadores norteamericanos que
gestionaron el TPS a favor de los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos, a ver si podemos darle alguna información. Imagino que ellos van a explicar los mecanismos, los modos, la forma en la cual los venezolanos pudieran acceder a esta opción tan importante. La Cámara de Comercio de Maracaibo. A ver, ¿cuánto gana usted? Usted necesita para pasar un mes en Maracaibo $275 o 514.845.147 bolívares. Necesita una familia maravina para poder mantenerse. Nuestra pantalla de COVID ya la tenemos. Vamos a ver cuántos casos de COVID hemos tenido el día de ayer según el gobierno venezolano. Vamos a ver la pantalla, si es tan amable, producción. 436 casos. Vean ustedes cómo nos mantenemos en velocidad de crucero, 900 kilómetros por hora, 7 fallecidos. Las cifras son prácticamente idénticas todos los días. El Zulia suma 16 casos según las informaciones del gobierno nacional hasta el día de ayer. Vamos a identificar y ya regresamos con la situación económica de las familias del estado Zulia según la Cámara de Comercio de Maracaibo. A Punto Solidario. El señor Pedro Dávila necesita de nuestra ayuda. Se encuentra muy delicado de salud al haber sufrido una enfermedad cerebrovascular. Por tanto, requiere una serie de estudios, pero no cuenta con los recursos necesarios. Si puedes ayudarlo, te dejamos sus datos en pantalla. De antemano, la familia te lo agradece. Ya regresamos. A Punto con Juan Carlos Fernández.